Bienvenidos a un episodio más de Halloween. Nada, no es cierto. Doctor Hugo Velázquez Villa, maestra Estela Márquez, Omar Aguirre, su servidor. Ay, ¿ya te presenté, Ari? No me has presentado. La falta de costumbre, queridos audividentes, como los bautizó el doctor Hugo Velázquez Villa en el último programa, muy apropiadamente. Seguimos de plácemes, ya va a ser la última ocasión que lo mencione. No, yo pensé que me presenté en este programa. Tienes que decir eso. ¿Ya lo estás diciendo? José Luis Adín, bienvenido a Monotemático. Hoy no hizo su presentación magnífica. No hizo su presentación. No, es que este sí, ya es cierto. es programa regular. Muy bien. Perfecto, pues nos ponemos literarios otra vez en Monotemático. Ya saben que este es el programa cultural de la Naquiza. Número 1 de la televisión humorística. Dándole también, en habla hispana. Ah, es el Chavo del 8. Sí, Somos su referente fílmico, literario y humorístico de confianza. Así que cítenos cuando lo desee y no va a perder un solo amigo. En Norma Zapa, por favor. Pero bueno, hablemos de dos textos clásicos de la literatura mexicana de terror. Hablamos de un cuento llamado El huésped, de la autora Amparo Dávila, y el texto de La migala, de Juan José Arreola, que quisimos abordar en una sola terrorífica sesión para ustedes, ya que, aunque me parece que Arreola no era un autor propiamente de cuentos de misterio. Muchas gracias, doctor Hugo Velázquez Villa, pero tome su lugar, porque estamos a punto de iniciar una conversación terrorífica. For the ages. Sí, o sea, es una cosa que va a quedar en los anales. ¿Cuáles anales? En los anales. ¿Qué grupo es ese? ¿De qué vamos a hablar? Cosa tan rara que acabas de decir. Pero bueno. No sé por dónde coger eso, ¿no? Ok. No, hombre. Omar. Todo empezó bien, con tanta clase, y de repente todo se derrumbó. Otra puntada. Y lo marcaste. Pero bueno, hablemos de... yo decía, Arreola, en tu opinión, Hugo... La tengo escrita. Ay, no puede ser. Por favor, no prives a nuestro público de opiniones tan lúcidas y tan sentidas. Báilanos tu opinión. No, nada más yo no consideraba pues a Arreola un escritor propiamente de cuentos de horror, misterio. Yo tampoco. ¿Crees que este cuento es un cuento de terror o de horror? No, bueno, no sé. ¿Y el de Amparo Dávila, el del huésped? Ese sí está más terrorífico. Sí. Pero no sé. Habla como fuerte. Pero bueno, ya lo mencionaremos. El texto de Amparo Dávila narra la historia de un matrimonio ya de varios años en el que... Infeliz. En el que el esposo... La nota de amargura. ¿Ah? Es la nota de amargura. La nota de amargura. El esposo llega un día con un ser invitado. Un ser llega a habitar la casa, el marido se lo lleva a la esposa y le dice se va a quedar con nosotros. Aunque él no se va a encargar de cuidarlo, claramente. Y durante el tiempo que habita la casa con la esposa y la empleada doméstica, pues viven una inquietud constante por la presencia de este ser en la vivienda. Pues es que es un ser, no sabemos qué es algo que habita ahí y que tiene ojos. Así que asumimos que es un ser humano, pero da por ahí algunas pistas de que puede ser otra cosa, no lo sé. A partir de esa inquietud y de ese desazón y de ese miedo se desarrolla la historia del huésped de Amparo Dávila. Mientras que la historia de la migala me gustaría que Omar Aguirre experto en migala.
Y el pelón. Sí, totalmente. Omar, el único Que es comió una por araña que porque eres tú. Nuestro experto entomólogo y politólogo nos deleitara con una breve sinopsis, Muy bien. por favor, del ya brevísimo cuento. Un Sí. sujeto que vive, parece ser, con una migala, que es una araña. Bueno, y uno puede interpretar esa araña, ese ser tan escabroso, Ajá. como, pues yo pienso que, bueno, no pienso, creo que está muy claro, ¿no? La soledad por un desamor, básicamente. Muy bien, pero nomás vive con la araña o Bueno, qué? con esa soledad, ¿no? Con ese, ¿Cómo hay de soledad sin con la araña? con esa amargura, pues es la representación del... Pero la araña la halló él, adoptó, ¿qué pasó, Omar? La vida Los cruzó Le en cayó. el camino. Le cayó de un árbol. Estás tergiversando el cuento de Arrebol a Omar, por favor. No, bueno, es que yo lo entendí. Le cayó de un árbol. Yo lo Y entendí le picó. así. Esa es otra historia. Pero bueno, está bien. Adin, ¿qué te parecieron los cuentos ¿Primero la migala o el...? que leímos? La Cualquiera de los migala. dos, abórdalos juntos si te gusta la... Juntos y revueltos. No, Sí, sí. de la migala me pareció raro, extraño. Ajá. Digo, porque parte de un desamor, ¿no? O sea, lo deja esta persona y a partir de eso va y en una feria y compra esta migala que es una Va con araña. ella, Sí, va a la feria con ella, pero cuando regresa, uno supone que ya lo abandonó la novia y en ese desamor como para, no sé, si vivir incómodo o vivir ahí asustado todo el tiempo porque siempre, o sea, deja muy en claro que le aterrorizan, ¿no? Ajá. Las migalas y entonces ese terror lo lleva a la casa y decide dejarlo libre, ¿no? En su casa como para... ¿Cómo Sí. para qué? Como para una especie de sorpresa, para no saber si el día de mañana va a aparecer muerto, por si le va a picar, o si solamente ese terror, a lo mejor la migala el día que la soltó se fue, o se mató, O se la come. o se la comió un gato, o lo que sea, pero vive con la incertidumbre Ajá. de la muerte, ¿no? O sea, todo el tiempo está pensando en que en cualquier momento lo va a matar, ¿no? Pero es una especie de necesidad, siento yo, de él, Ujú. de tener ese sentimiento de no saber qué va a pasar con su vida o de no sé si sustituir el amor que tenía por este horror que lo está aterrorizando de todos los días porque Ajá. él lo decide, ¿no? O sea, es algo que él decide vivir con, Ujú. con ese miedo constante de no saber, incluso dice que si sale de bañarse y va a estar allí y le va a picar, ¿no? O algo extraño, es una... En el No té. inventes, ya sé. Entonces no sé si está hablando directamente de la araña, que no creo, o sea, que no creo Ah. que, o si la araña representa algún tipo de miedo o trauma que él quisiera estar representando allí, algún problema existencial o una cosa de deseo de muerte Ajá. quizá, pero sí, se me hizo, no sé si de terror es lo que estábamos comentando Ajá. ahorita, no me parece de terror, más bien me parece una cosa media existencial del tipo que ya desamor, qué sé yo. Ujú. Pero me pareció buen cuento, un cuento corto que yo tampoco lo conocía y no sabía que Juan José Arreola escribía estas cosas. ¿Y el huésped? Y el huésped sí es un poco más terrorífica, es este ser extraño. En principio no sabes por qué el esposo lleva Ajá. a este ser terrorífico que aterra a la esposa, Ajá. a Guadalupe, que es la persona que le ayuda allí a como servidumbre, el aseo, que pues hasta cuando se va el esposo aprovechan para encerrarlo, ¿no? En un cuarto y siguen oyendo los gritos Ajá. ahí aterrado, ¿no? Pero que ya había atacado a los niños. Y al niño, al hijo de Guadalupe, Ujú. según tengo entendido. Pero es como el esposo llega, avienta el huésped ahí, hospédalo y aviéntale carne para darle de comer, ¿no? Ujú. Entonces, incluso el ambiente lúgubre que se alcanza a percibir en la casa, Ajá. esos pasillos, ¿no? Que nunca trata el tema del exterior, por ejemplo, en la Ujú. casa, sino que siempre es una cosa interior y siempre sientes que están encerrados allí.
Sí. Está... No hay como un contraste, de repente como que... Creo que hay un momento en el texto donde creo que disfruta de una especie de momento, no sé si de aire libre o algo así, o de un cierto tipo de ruido que dice, al menos ya me olvidé de este invitado. como que tengo medio aquí". claustrofóbico, Sí, ¿no? ok. Incluso porque no No hay narra momento de ventanas, no no. narra como este contacto con el exterior, sino Ajá. que la misma casa funciona como la prisión de estas personas, donde el esposo todavía los aterroriza más, los aprisiona más llevando este ser y dejándoselos ahí, ¿no? Sí, porque se va. sin hacerse cargo de esto, y es como, pues no sé, hazte cargo de esta cosa que tengo aquí, pero no quiero que la corras, ¿no? Entonces ellas como pueden, hasta que dejan de oír, ¿no? Sus gritos ahí encerrado y el silencio. Pues es un cuento abierto porque no sabes qué es lo que ocurre después de eso, no sabes ni siquiera qué es ese ser, ni siquiera por qué lo llevó el marido, si era para castigar a la misma mujer, donde las mujeres ahí no tienen ni voz ni voto ni nada, ¿no? O sea, ellas desde el primer momento seguramente lo hubieran sacado, pero sí me pareció entre terrorífico, claustrofóbico, un poco desesperante. ¿Pero miedo nunca sentiste? No. Es el nombre, Creo que ambos cuentos tienen un remate muy bueno, ¿sabes? Creo que es un aspecto básico de la escritura de cuentos, que, bueno, no sé, depende de quién te la Medio autor, ¿no? abiertos, ¿no? A interpretación. Pero, pues a lo mejor, pero te dejan así como que, ¿Cómo? A mí lo que más me llama la atención es ¿Sí que terminaste? terminan en fin. Oye, sí, todos tienen fin. Fin. ¿Sí dice fin? Bueno, Sí, yo todos, yo quiero, aunque Víctor no me ha preguntado, pero Es que, Estela, yo quiero opinar. tú eres la estelar de la mesa. No. Estela, eres de Estela. Soy la estelar, la En tu estela. nombre ya Por eso es. tú eres la que nos va a opacar a todos. No. Si No, te cedo la voz es al que, principio, no, ya nosotros no, ya qué decimos. Oílo. Somos no, como payasos. Sí. no. Adelante. No, pero por a ver, favor. Víctor, adelante. Estela, por favor. No, tú. Ya. No, tú. Bueno, bueno, me parece una idea genial de Juan José Arreola escribir un texto tan absurdo. Es que como un hombre, sé que quienes, las personas que nos escuchan, sé que a lo mejor no lo han leído porque es un cuento pues que yo no conocía, es más, ni siquiera sabía que era La Migala, así se llama el Yo lo cuento, cuento más adelante. ¿sí? No voy a decir qué es La Migala, Yo- no. Bueno, entonces cuando yo leo este cuento yo digo, o sea, ¿cómo se le ocurrió esta idea tan absurda? Y lo primero que pensé, dije, es un hombre tan cobarde que no se atreve a suicidarse. O sea, para mí me pareció un tipo como que es tan cobarde que siente ¿Ya que... ven? Que siente que su vida, que quiere matarse pero no se atreve a matarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y compra la migala, que luego Hugo va a decir que es la migala, y entonces, como no se atreve a matarse, pone su vida y su suicidio y su muerte al azar. Y diario no vive, no duerme, se tortura a sí mismo, esa persona vive torturado a diario con el terror de que a ver si hoy sí me mata, a ver si hoy sí me mata. Y cuando Porque no tengo las pelotas para hacer sí, yo mismo. porque no me atrevo yo a matarme, o sea, he decidido matarme, pero no. O sea, he decidido matarme y existe la posibilidad de que ese ser que compré, que traje a mi casa para que me matara, se haya perdido, se haya salido de la casa, Ya no está en la casa. se le haya comido una lagartija besucona, Ya picó a la vecina. le picó. Pero a mí no, pero quiero vivir, o sea, ya no quiero vivir, pero no me atrevo a matarme. Pero quiero vivir con ese miedo y con esa incertidumbre y dejarle al azar la decisión de vivir o de morir. Entonces, a mí me parece, por eso les digo, a mí me parece una idea tan increíble, o sea, que cómo se le pudo haber ocurrido.
Pero eso es lo genial, ¿no? Eso Sí, es lo sí, genial sí. del cuento y del autor. Y me gustó mucho el cuento, me gustó mucho y tienen que leerlo. No sé cuál es la metáfora, la verdad. No sé si realmente es de desamor o no sé si en realidad la migala no es ¿La lo que migala? significa, sino la pareja que lo Ajá. tortura a diario, que una pareja que es que lo puede matar de amor o de Me casé con desamor. una tarántula. Pero en realidad, o sea, yo lo primero que pensé fue en el suicidio y un hombre cobarde que no se atreve a suicidarse. cometerlo. Así es. Esa es la migala. Y el huésped es un cuento que de repente, o sea, de repente me pareció como que yo no soy nada escritora ni crítica, nada, pero de repente como que no sé cómo escribe ella, como que cambia Ajá. la lógica de algunas oraciones. Pero independientemente de eso, el huésped me pareció me parece un cuento no de terror a lo... Para mí, Estela, como mujer, no me parece un cuento de terror típico de Halloween, no. A mí me parece un terror, un miedo constante, pero a la violencia. O sea, a mí me parece un cuento realmente muy triste, muy doloroso, muy violento. Una mujer que no tiene decisión, una mujer que en su propia casa no puede decidir nada y que un hombre llega y le impone a un monstruo en su casa y que ese monstruo puede ser un asesino y que esa mujer ni siquiera puede tomar la decisión de dormir con la puerta cerrada. O sea, ni siquiera puede decidir eso ella, ni siquiera puede decidir quién puede vivir en su casa. O sea, ella no es dueña ni de ella. Entonces me parece tan típico ese horror. O sea, el horror que ella plantea en el cuento es un horror que vivimos las mujeres cuando salimos a la calle y vemos a un hombre en la noche en una calle medio oscura y nos tenemos que cruzar la calle porque me da horror, me da miedo ese hombre que me vaya a violar, por ejemplo. O por ejemplo cuando nos quedamos en casa solas en la noche, pasan, o sea, es como algunas autoras feministas dicen, se nos ha instalado un terror a la violación, por ejemplo. Entonces las mujeres vivimos toda la vida volteando hacia atrás, cuidándonos, cambiándonos de calle, en el camión, en el transporte público, que quién me está tocando, o sea, que no se me acerque mucho, etcétera. Entonces, este texto, independientemente de qué signifique ese monstruo que llevó el marido sin pedirle permiso a ella y que lo metió a su casa, me parece que muestra ese miedo y ese terror que vivimos todas las mujeres al ser asesinadas, violentadas, golpeadas, abusadas. O sea, y aparte a no ser personas, porque ella no es una persona. O sea, en ese cuento se me hace, o sea, me parece también una idea genial de ella, como ella representa en ese cuento la historia de vida de nosotras las mujeres con relación a nuestra vida cotidiana y las violencias. Eso me parece ese texto. ¿A ti por qué te da miedo, Víctor? ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué no le doy la palabra? Porque arruina. Hasta la literatura la ruina. Porque nos opaca y ya nos deja sin pero palabras. es que Ya se acabó, apaga y en vamos. mi visión como mujer sí me encantaría saber
¿Cómo interpretan ustedes ese cuento, sobre todo el del huésped? O sea, Sí, sí me llama mucho la atención. en el caso de la migala sí el final me impactó más que el otro. El del huésped va narrando una anécdota así como se va desarrollando la historia y tú tienes la inquietud de ver qué va a pasar con este ser extraño que de repente está habitando la casa. Lo interesante es que nunca nos van a decir qué es ese ser, sino que más bien vamos a conocer a estas dos mujeres solas en casa con sus niños. ¿O no más es un niño? No, son Niño y tres niña, niños. sí, niños, pero El el niño que- de Guadalupe y los dos. Pero al que ataca es al de Guadalupe. Es el que ataca Sí, es al de pero hay Guadalupe. un momento donde creo que es así, perdóname, no lo recuerdo bien, pero creo que hay un momento donde creo que la dueña de la casa sí dice que le gustaba que Guadalupe estuviera ahí, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. porque dice, o sea, necesito que Compañera, haya ¿no? ruido, que haya con quien hablar, que haya alguien con quien al menos sufrir lo que estoy padeciendo, ¿no? En este momento. Entonces, sí, definitivamente creo que el cuento más bien habla del miedo el miedo en general, pues, aunque sí, definitivamente creo que si lo analizamos a final de cuentas, tomando en cuenta que las protagonistas son dos mujeres, creo que es una visión, pues sí, feminista, Ajá. ¿no? De lo que en el mundo cotidiano acecha, pues, a la mujer. Y en nos- y general. nosotros somos el monstruo. Sí, creo que de alguna manera el marido es un ser tan ajeno a lo que ocurre, tan insensible, tan Tan cotidiano. tan cotidiano. No, o sea, nada más, no te preocupes, estás histérica, no pasa nada, le dice, Eres ¿no? lo peor. Que le dice, hay un momento donde sí le dice específicamente que está imaginando cosas, pues, a pesar de que ya hubo violencia evidente contra ellas o lo que sea, o que hay un desacuerdo, que hay algo que no está bien ahí, a él le vale y se impone. Sí, el monstruo ahí más bien es el marido, ¿no? Más que la criatura esta. Sí, yo creo que sí, podríamos pensar que el marido es el monstruo de esta relación y que su violencia y su imponerse es lo que al final está tratando de revelar la existencia de este ser extraño ahí, ¿no? Aunque no sé si al final el hecho de que lo terminen matando, ahogando, dejando... Pero sí lo matan. tapiado. Sí lo matan. ujú. Sí, nada más se supone que cuando llega el marido le dicen que murió de una manera, ¿qué palabra usa? Repentina, Ajá. extraña y repentina. ¿O algo así? Amaneció muerto. Sí, algo así le dice. Y en la de la migala me parece también interesante porque el personaje, así como dicen, puede ser interpretado como que es alguien que está siempre con el ansia de la muerte, pero que no se atreve a concretarla por él mismo. También pienso que a lo mejor tiene que ver con este afán de de seguir padeciendo el desamor, ¿no? Este sufrimiento de seguir vinculado a una emoción particular, dolorosa, ¿no? Y creo que también la migala tiene que ver con eso, con ese estar recordando. Me parece incluso un cuento como más bonito, conmovedor, ¿sabes? O sea, como de, la extraño tanto. Te voy a matar. No, el dolor de extrañarla y de repente ahí, ¿a quién? No me acuerdo cómo se llama. Beatriz. Beatriz, para variar, ¿no? No ¿Por qué sé, dices para variar? pues por la Beatriz de Dante. Yo pensé que la Beatriz de Andrés Manuel López Obrador. Lo que fundó Guadalajara. Sí, también. Pero sí, Beatriz Hernández era. Beatriz Hernández. Beatriz Hernández. también me fascina el final de ese cuento porque, aunque sí desde el principio nos advierte que hay una relación amorosa, después ya me involucro con el asunto de la araña y llega un punto en el que ya no me acordaba de la chica y hacia el final vuelve a mencionarla y es ahí donde dices, María.
No, imagínate. Lo sospeché siempre. No, no puede ser lo que le está pasando a este tipo. Bueno, está bien. Mátate, perro. Le voy a pasar unos videos del Temach para que se aliviane. Pero no sé. Pero no, de terror definitivamente no. Amparo Dávila sí es una escritora más, me parece, más dentro del género del terror en México. Creo que ha escrito más cuentos de este género. Creo que hay más cuentos de este tipo en su literatura. No sé qué tanto de Arreola, no he leído tantos tampoco. Pero no, definitivamente no hablan de algo sobrenatural. Creo que la profundidad de los cuentos está más en lo cotidiano y en lo que los personajes están padeciendo en su humanidad, que en cualquier alteración de lo real o cualquier inclusión monstruosa en su vida cotidiana. Pero me gustaron los dos cuentos mucho. Omar, ¿algún comentario antes de pasar al texto del doctor Hugo Velázquez? Que yo sí percibí, bueno, que a mí sí me pareció de terror el de La Migala, porque de terror por lo lúgubre de la soledad. Y el otro, el del huésped, lo tuve que leer 2 veces porque la primera, pues yo esperaba que en algún momento apareciera la pista de quién demonios era el huésped, ¿no? Y nunca apareció y dije, bueno, ¿de qué se trata? Y ahí voy otra vez, y Oye, ya. nada pasó en este cuento. ¿Quién es el huésped? Y entonces, No pues, me importa lo demás. ¿Y el crimen es ese? No mames, güey. No mames. No mames. Este Perdí media hora de mi vida. Perdí el tiempo. No pasó nada. no pasó nada. ¿Quién es el huésped? Justamente. Perdóname, Omar. Justamente, sí acabé con esa sensación. De no mames. ¿Qué está pasando? Sentí estafado. Y ya luego algo percibí de esta mirada de género, ¿no? Y ya dije, bueno, pues claro, son para empezar 2 mujeres. Ya luego pensé, pues sí, probablemente sea él mismo en su versión monstruosa, machista, cosificadora, ¿no? Porque como que ella siempre está en la casa, ¿no? Y bueno, eso que no percibí como va hablando, no percibí el terror en ese cuento. Me identifiqué. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo? ¿No son hombres o qué? Aquí no pasa nada raro. Dije, bueno, que no sea huésped, pues. El terror de las mujeres. Que golpea el niño. ¿Quién es el huésped? Sí, me clavé mucho en eso y bueno, el de La Migala sí, la soledad sí me... Ese sí. Porque es un Ese sí. Sí me quedó claro. Ese sí te gustó. Era una arañita. Esa fue mi experiencia. Oye, el otro comía carne. La carne. Sí. Y bueno, nada más Sí, por favor. hay que rectificar porque en la descripción del cuento se comentó que era un matrimonio que tenía muchos años, pero no, nada más tenían 3 años Y 3 niños. de matrimonio, no, 2 niños. Uno por año. Y él ya la trataba así. Sí, ay, no, qué terrible. Muy mal todo, muy mal en ese cuento. Te compadeces más del huésped que del marido, ¿ah? No, para nada, los dos son un monstruo, somos uno mismo. La sustancia. Ok. Sí. Texto del doctor La Migala. Prefacio. Para nosotros los mexicanos, la migala es una tarantulota. Según Hugo. O sea, Hugo, yo no sabía que era una tarantulota. Venenosa, ¿qué más? Pues llega a medir hasta 25 centímetros, incluidas las patas. Otra cosa que debemos saber de ella es que aparte de ser de las más grandes, es una de las 42,000 especies de arácnidos que existen en la naturaleza. Y sí, segregan veneno que paraliza a sus víctimas. Víctimas de las que se alimenta. Sí, la viuda negra es un animal tímido. La mendiga migala... si la viuda negra es un animal tímido,
La mendiga migala es agresiva, no nos tiene miedo. Y nosotros a ella sí. O por lo menos yo sí les tengo miedo. No solo a ella, a todos los arácnidos, por cierto. Y sin venir a cuento, diré que a mí me picó una viuda negra. Cuando le llamé al médico me preguntó el tiempo que había pasado desde que me había picado. Le dije, pues más o menos 3 días. media hora. 3 días. Eso dijo Hasta el año pasado. Entonces, ¿Será que me hace efecto todavía? Tendré el veneno adentro. creo que es el hombre que compró la migala, Siento el veneno aquí en la garganta, ¿no, doctor? esperando la Qué muerte. feo. ¿Qué pasa? Doctor. Me contestó, no hay nada que hacer. Si no se muere está bien. Eso significa que usted es inmune a su picadura. Y le dije, ¿y si me muero? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No se preocupe, ya debería estar por lo menos moribundo, pero quédese tranquilo, eso es todo lo que tiene que hacer. Me respondió. Y claro, me quedé tranquilo a esperar mi muerte como todo un escéptico, o mejor, como un perfecto estoico, o como un cristiano que a su muerte espera ver la luz verdadera. Para nada, estaba aterrorizado. El miedo me hizo divagar, el miedo magnificó los efectos de la picadura. Tenía la espalda ardiente y entumecida, y ya me parecía que así me iba a morir, pero no me morí. No me morí, ¿eh? Sí estoy vivo. Bueno, eso creo. Continuemos con nuestro tema. Me parece que los mexicanos no podemos pensar en Arreola sin traer a la memoria a Rulfo. Tal vez sea una monotonía tapatía de manera parecida cuando traemos a la conversación a Yáñez. De inmediato aparecen Azuela, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos y demás banda. Aquí el efecto se debe a ese falso canon que nos impusieron en la escuela, que se somete a ese género literario llamado de la revolución. Que si leemos con atención a estos autores nos daremos cuenta que son antirrevolucionarios, porque son racistas, clasistas y misóginos, como mi compadre Pedro Páramo. Continuemos. ¿Qué decir de Arreola? Que fue ese petit citron. Lo de petit no hace referencia a su estatura, que era chaparro. Prosigamos. Arreola fue un hombre que deseó encarnar esa figura vana pero interesante, que Wilde bosquejó de manera apresurada pero genial en la pintura que hizo de un bohemio, de un dandy, de un hombre de sensibilidad superior. Hablo de esa novela magnífica, El retrato de Dorian Gray. Y nadie, que yo recuerde, legitimó su deseo. Para algunos alcanzó la estatura de un payaso. Lo fue por su participación en Televisa, asunto que lo degradó ante la mirada de los comentaristas de fútbol, ante la mirada del padre del FIFAs o ante la mirada de ese público anónimo que no se cansó de burlarse de lo que creía que era un hombre de letras. Entonces, Arreola, pese a sus lamentables crónicas de fútbol, a sus paseos vestido de capa y montando una motoneta por las calles de su pueblo natal, pese a sus afanes cotidianos por llegar a ser reconocido como el artista, que sí lo fue, pero que a pesar de todos esos esfuerzos vanos por buscar y no encontrar la originalidad, no consiguió los aplausos de sus iguales, porque no era de esa clase de iguales. Habrá que recordar que era autodidacta. No se cansó de decirlo, como si reconocer esa deficiencia institucional lo elevara a algún cielo solo intuido por él, pero que lo rebaja ante los otros iguales. Claro, en su tiempo fue alabado y reconocido, pero todos esos honores estaban ofrendados a un ser ligeramente notable del resto de los otros humanos. No fue nunca el escritor, el autor, como lo fueron en su momento otros menos dotados para la escritura. Ahora lo sabemos. Arreola pudo haber sido un gran escritor. Su obra es mezquina, unos cuantos libros, y esos pocos contienen unos cuentos desiguales. Algunos hermosos, como el maravilloso Miligramo, otros cotidianos, en los que algunos han querido ver una metáfora política, otros histórica, algunos ética, el resto lo leen como si fuera un cuento filosófico. En fin, otros ingenuos aprecian algunos cuentos que son, tendré que repetir la palabra, que son ingenuos. Tan ingenuos que recuerdan las fantasías de esos adolescentes inhábiles para la escritura. Hablo del cuento Baby HP, o ese cuento de desamor que ahora nos convoca. Sí, ya sé, me desvié del camino, como siempre. Volvamos a él. Decía Arreola, se desvivió por obtener el reconocimiento de los que consideraba sus iguales. Iguales que de una manera esporádica le dieron a regañadientes cierta legitimidad.
Fue como esa moneda que se le tira al menesteroso por lo que pudo imaginar que él sabía que era un escritor, no el gran escritor. De ahí sus esfuerzos que hizo por obtener reconocimiento, pero no lo obtuvo. Si acaso él sabía que era un escritor, pero solo en su fuero interno. Y eso no le bastaba, quería el reconocimiento universal. Arriola me parece que tiene un lugar secundario en nuestro panteón literario. Por delante de él van casi todos. Los malos, los regulares y los medianamente dotados para la literatura, como lo son Rulfo, Carlos Fuentes, ese hombre de letras aburrido, Ibargüengoitia, ese malogrado humorista tan escaso de ingenio para la risa, José Revueltas, ese comunista que denostaba a los comunistas, José Agustín, ese fifí que se sentía orgulloso de serlo y que no se cansó de escribir como el eterno adolescente que fue. ¿Dejó algún títere con cabeza, doctor? Su escritura nunca maduró. Siempre fue un escritor de la onda, es decir, un inadaptado social que presumía de sus ingenuas disidencias, pero que fue un disidente solo en su imaginación. Una vez más me salgo del tema, regresemos a Arreola. Su mayor defecto fue que su escritura no se prestaba para servirle al régimen, lo suyo fue la imaginación casi pura, el argumento, en ocasiones luminoso, la anécdota, en ocasiones reveladora. Sí, fue un hombre del régimen, pero su obra no lo fue. De ahí ese notable desmerecimiento de su literatura y tan. Ah, ya me acordé, sobre el cuento La Migala. Oye, sí. Arreola, tiene cuentos casi maravillosos. Uno de ellos puede ser El guardagujas, sería casi maravilloso si nos olvidamos del país y sobre todo si nos olvidamos de lo que era tomar un tren en México. Sí, querido escucha, yo lo hice durante cada año de mi infancia. Mi madre me llevaba castigado. ¿Ya estás divagando de nuevo, doctor? No, sí. Mi madre me llevaba castigado por portarme mal, claro, a la casa de mi hermano Mario, hermano que vivía en Tepic, y cuando uno lee ese cuento es imposible no reconocerse en él. En fin, continuemos. Dejemos de lado estas disquisiciones inútiles. La Migala es un cuento de rencor, de desamor, de un odio soterrado, odio que no encuentra dónde cebarse, solo en sí mismo. El personaje decide, a falta de valor, dejar al azar su muerte. Pero ¿por qué desea la muerte? ¿Por qué no tiene en su vida a Beatriz? Pero ¿quién es ella para que merezca una muerte? En nuestra cultura occidental, algunas figuras femeninas simbolizan algo. Por ejemplo, la Virgen María simboliza la maternidad, es decir, la misericordia. Y la Beatriz del Florentino simboliza el amor humano y sagrado que lleva a Dante a través de ese deseo carnal, pecaminoso. Que lleva a Dante a través de ese deseo carnal y pecaminoso a Dios. De ahí que no sea casual que el personaje del cuento esté enamorado de otra Beatriz y que al no conseguirla decide su suicidio a manos de ese octópodo. Le llamo octópodo porque las migalas parece que tienen 8 patas, Me parece generoso el argumento porque si la Beatriz se entera de su muerte, no pensará que fue por su causa, sino por el desaliño de ese enamorado que le parecía tan falto de ingenio e imaginación. Y mientras alguno... ¿Todavía más? No, eso no. Ya, eso. Sí, el huésped. También hay más abajo. Sí. Pues voy a pasar de una vez al huésped antes de comentar el texto del doctor. El huésped de Amparo Dávila es curioso y extraño al mismo tiempo. ¿Cómo es que lee? Es curioso y extraño al mismo tiempo. ¿Cómo es que leemos literatura? Se nos entregan muchos indicios. La biografía del autor o de la autora, si lo hemos comprado en una librería, si nos indica por el espacio donde lo encontramos, por la definición vaga que se nos da de él como autores mexicanos. Creo que todas las librerías no se han llegado al lenguaje inclusivo. De ahí el título de escritores mexicanos, y ya con el texto en nuestras manos leemos lo que sea que contenga como literatura. Y claro, aquí deberían empezar nuestros cuestionamientos, pero no se hacen presentes. Pondré un ejemplo de mi profesión. Si abro un libro de historia, espero que sea escrito por un historiador. No siempre es así. El engaño solo es posible por la inexperiencia del lector, pero ¿por qué tanto rollo? Porque muchas veces, más de las que reconocemos, leemos autores que son aficionados a la literatura, pero que leemos como si fueran el gran autor o la gran autora, que para el tema que ahora nos convoca, me parece que el libro es obra de una autora, así, con minúsculas, de una escritora a la que el tiempo, ese gran juez de los actos humanos, pondrá en su lugar. Dicho esto, ahora sí, entremos a nuestro tema.
La autora parte de una situación, no de una idea o de un argumento, parte de una situación que va rellenando con otras situaciones parecidas que intentan dar la sensación de que se nos quiere decir algo profundo, esencial. El cuento El huésped me parece vagamente aceptable, como lo es ese recuerdo vago que tengo de otro cuento que leí en mis años de estudiante, La señorita Julia. Cuento que cuenta con alguna fama y que fue llevado al cine, pero no divaguemos. Tal vez en otra circunstancia merecerá mis comentarios pedorros. Decía en El huésped, aparece una situación que le parece digna a la autora para ser desarrollada. Una casa, un matrimonio, un algo que trae el esposo y que puede traducirse en algo que asemeje o nos lleve a pensar en lo ominoso, como si la relación que ella mantiene con ese ser desconocido del que solo habla para denigrarlo y que es su marido no le bastara. Ella lo odia, intuimos que él la desprecia, ella no es nadie ni nada para él. Ella es una mujer florero y él por su parte tiene otra vida que ella imagina más alegre, más excitante, o por lo menos él tiene la posibilidad de tener dos vidas. Asunto que se le niega a ella, que habita una cárcel llamada matrimonio. Todo el mundo sabe que un huésped siempre es temporal. Está en casa de manera provisional, pero para el marido de la mujer, la criatura será una habitante más. Será parte de esa familia que él, el marido, desconoce y que poco le interesa, y a la que ella tendrá que hacerse cargo. Ese otro ser desconocido, como el marido, será una alimaña más en su vida, como su marido. Si somos generosos, leeremos a ese cuento prescindible de la literatura como literario. Su argumento es superficial no por lo que insinúa, sino por la manera en que lo lleva a cabo la autora. ¿Cuál es el asunto? Nos preguntaremos y responderemos. Al matrimonio. Pero el cuento trata de ese matrimonio que se llevaba a cabo a mediados del siglo pasado, a esa unión de dos seres llamada matrimonio, que era un contrato desigual porque solo una de las partes se hacía cargo de ese universo reducido y asfixiante, espacio en el que una mujer se declaraba con cierto orgullo, ama de casa. Y en ese espacio privado, intocable para todas las instituciones del Estado, la mujer era la presa del marido, del vato, del hombre. Ella era la falsa ama de casa porque el verdadero amo era el hombre. El cuento, sin nombrar, solo sugerir ese desequilibrio, nos lleva a través de una prosa deficiente a un hogar, como tantos otros, donde una mujer se siente o es permanentemente vigilada por su esposo, por los vecinos, por su mala conciencia, o por su imaginación, o por ese ser innombrado de ojillos amarillos que vive en su otra celda, que es oscura y húmeda, hasta que decide matarlo. Así es, querido audividente, la presa no piensa en huir. Por lo demás sabe que ese acto sería inútil. Ella carece de todo conocimiento que le permita sobrevivir en ese mundo laboral tan desconocido para ella. Solo ve como salida a matar a ese ser que nos parece antropoide y que no la deja vivir en su cárcel matrimonial. Lo hace, claro, mientras el marido se pasea por ese mundo desconocido para ella. Tal vez lo deleznable del cuento sea ese martirio, esa tortura de mujer abandonada que padece y que no se atreve a nombrarlo o a denunciarlo de manera evidente. Ella, la esposa, sufre, sabe que se encuentra acorralada en esa casa que parece es de ella y a la que ese desconocido al que llama marido le trae un búho, un antropoide. Aquí no importa qué tipo de animal sea, porque ese ser le sirve de pretexto para descargar sus odios, sus amarguras y sus corajes en contra de ese hasta me mordí de lengua, en contra de ese hombre que no sabe quererla. Por eso no importa el animal, importan Se le quedó la lengua. importan los efectos que tiene sobre la mujer que habita una cárcel. Cárcel que ahora tiene que compartir con esa criatura, y en esa pugna por el espacio ella termina asesinándola, matándola, eliminándola. No sabemos qué verbo emplear, porque todos asumimos de una manera que debería ponernos a pensar por qué no podemos visualizar lo que hace el mercado con esos seres que nos sirven como alimento. Como las vacas, que no se las asesina, ni se las mata, ni se las elimina. Aparecen en nuestra mesa bajo la forma de filete. De la misma manera, ese ser innombrado que ella elimina nos lleva a la última pregunta, la más esencial. ¿Acaso importa qué animal sea? ¿O existe esa criatura sin nombre? No interesa, porque el quid de la cuestión está en otra parte, como creo haber revelado. Y tan. Doctor, muy bien. 10. No, muy interesante. Pues va mucho lo que comentaba Estela, ¿no? O sea, el monstruo, pues es algo, hay una figura metafórica del horror, ¿no? Que hace que el marido le impone a la esposa, ¿no? De
que es un mueble más ahí en la casa, sin decisiones, sin voluntad propia, pero que el marido aún así le impone esos horrores, ¿no? Un horror más. Un horror más, aparte, porque nunca sale de la casa, siempre está ahí entre cuatro paredes, siendo, pues no sé, el ama de casa, como supongo muchas mujeres en México, ¿no? Aún con eso no le basta al marido y le lleva el huésped ese, que no sabemos qué es, o sea, Omar, nunca supimos que era este, perdón, todavía son chupacabras o qué sé yo. Pero Puede ser, ¿no? el chupacabras, era eso, güey, el chupacabras. Pero aún así, pues no importa, ¿no? Lo que importa y es el horror que viven las mujeres dentro de esa casa. Sí. Y lo horrible del vato de que no le importa, ¿no? No le importa, no le importa, le vale madre, porque ella le dice, no me gusta, no quiero, pero pues a él le vale madre porque pues, es el hombre de la casa, seguramente es lo que se hace, es lo que dice. Pero sí, o sea, desde esa perspectiva me pareció, pues yo creo, no sé si hay alguna interpretación oficial de la escritora. No sé. Pero seguramente. Pero me vale madre Sí, sonó así, no sé, yo no pasaba me por vale aquí. madre que diga la escritora cualquier cosa. Hermano, yo no soy de aquí. Pasaba por aquí. Yo pasaba. Pero sí apunta mucho a eso, ¿no? Al horror que viven las mujeres dentro del hogar y su relación ahí con el esposo. No creo que sea tanto un cuento de horror como No. dice Estela, No sé. de una criatura ahí extraña que Claro. está aterrorizando la casa, sino más bien esa es la relación de pareja. Y no sé hasta qué tanto aborde un conflicto de clase en el cuento, en el momento en el que ambas mujeres pues ya se convierten en cómplices, ¿no? De alguna manera ya no está, creo, esa relación de amo y empleado, sino de repente hay un momento en donde ya la única persona de su confianza es la empleada doméstica y... La única, pues es lo único que está habitando Es ahí. es lo que hay. Es lo que hay. Eso queda. Ah. Pero hay un momento en donde realmente hacen equipo, pues. La ven como persona. Qué cabrón. Realmente era el monstruo ella, ¿no? ¿Han visto tú solo? No, pues. O sea, bueno. Es decir, hay un